Buenos días a todos y bienvenidos a la sala virtual de CIEMAT, desde donde vamos a dar comienzo a una serie de seminarios web de distintas temáticas y moderados desde distintas unidades de CIEMAT en las próximas semanas. Para los que no me conocen, soy Susana Falcón, de la unidad de formación de CIEMAT. Y muchas gracias por inscribiros y conectaros a este primer webinario organizado por la unidad de formación de nombre de la radioecología al COVID-19. Tendrá una duración aproximada de 1 hora y luego tendremos como unos 15 minutos para las preguntas que queráis realizar al ponente. De todos modos, os animo a inscribiros en los próximos webinarios que se irán anunciando en las próximas semanas. Con la paralización de la actividad presencial no queríamos estar tanto tiempo sin organizar ningún evento y este es un modo de seguir todos en contacto con nuestra labor de transferencia de conocimiento formativa y divulgadora, habida cuenta de que hemos visto que el uso de estas tecnologías ha llegado para quedarse. Sin más, paso a presentaros al conferenciante de hoy. Buenos días, Juan Carlos. Hola, buenos días, Susana. Y muchas gracias por aceptar nuestra propuesta. Voy a decir unas breves reseñas de Juan Carlos. Juan Carlos Mora, para quien no le conozca, es físico, experto en protección radiológica. Ha trabajado más de 20 años en diferentes aspectos de la protección radiológica, desarrollando su actividad desde el 2004 en la Unidad de Protección Radiológica del Público y del Medio Ambiente de CIEMAT. En este último periodo, su principal ocupación ha sido el desarrollo de metodologías y modelos matemáticos para la evaluación de la dosis efectiva que las personas recibirían debido a la operación normal de las instalaciones que vierten radioisótopos al entorno. En el área de conocimiento de la radioecología ha publicado más de 20 artículos científicos en revistas internacionales con índice de impacto y muchos otros artículos nacionales e informes técnicos. Ha participado en proyectos de I+D nacionales y europeos y en misiones de experto del Organismo Internacional de Energía Atómica. Es profesor en varios cursos y programas de máster, colaborador frecuente de nuestra unidad de formación, así como de otras universidades nacionales e internacionales. Además, es miembro destacado de la Sociedad Española de Protección Radiológica, habiendo presidido el comité científico del último congreso de 2019. Su formación como físico y su curiosidad científica le han llevado a estudiar los modelos matemáticos que se aplican en la evolución de las epidemias. Y este año, debido a la urgencia de la situación, a su aplicación al COVID-19 en España. En esta charla, muy interesante por cierto, nos va a hablar sobre un tipo de modelo matemático ampliamente utilizado en radioecología, que son también la principal base de los modelos epidemiológicos, es decir, los modelos de compartimentos. Además, nos presentará su experiencia particular en la aplicación al problema específico del COVID-19. A continuación, vamos a pasar a compartir su pantalla, pero os recuerdo que para el buen funcionamiento de este webinario, y os habréis dado cuenta, vuestras cámaras y micros están apagados para no consumir un exceso de línea y se ruega no compartir la pantalla para no interrumpir al ponente. Las preguntas las podréis realizar por el chat en cualquier momento y se responderán al final. O las podré leer yo o iré abriendo micrófonos para que las podáis ir haciendo. Esta charla se va a grabar y posteriormente se os enviará un enlace para poder verla con posterioridad. Bueno, Juan Carlos, pues cuando quieras y a ver qué nos cuentas. Pues perfecto, gracias, Susana. A ver, vamos a intentar compartir la pantalla. Un momento porque me salen... ¿Qué ha pasado? Ahora. Bueno, perfecto. ¿Se me escucha? Perfecto, se te escucha perfecto. Bueno, se me ha olvidado comentaros que os habéis inscrito 84 personas, ¿vale? Que, bueno, de momento hay conectadas menos, pero están entrando poco a poco. Esperemos que el resto no tenga exceso de problemas para entrar. Adelante, Juan Carlos. Bueno, pues como dice Susana, esta charla, este webinario, va a tratar sobre los modelos de compartimentos aplicados en la radioecología, que es la experiencia que nosotros tenemos, y hasta el COVID-19, pues como dice Susana también, debido a la situación en la que nos encontramos ahora, y pues porque es lo que hay que hacer, intentar echar una mano en lo que cada uno sabe.
Bueno, mi nombre es Juan Carlos y la charla la voy a comenzar explicándoos un poco lo que son los modelos, qué son los modelos de cajas, qué es un modelo de un compartimento. Lo vamos a utilizar a modo de ejemplo simple de cómo resolver un modelo de un solo compartimento, que además es el modelo que se recomienda por el OIEA, por el Organismo Internacional de la Energía Atómica, para calcular las concentraciones en un lago. Entonces, este es uno de los modelos que nosotros utilizamos en radioecología. Después os voy a hablar de un modelo más complicado, mucho más complicado, que es un modelo biocinético aplicado a una vaca en este caso. Que sepáis que el mismo tipo de modelos se aplican también a humanos. Después de eso, vamos a hablar del modelo SIR, el modelo susceptibles, infecciosos y removidos, eliminados de la ecuación, removed es como se llaman en inglés, y la aplicación de este modelo y de otros modelos, no solo de este, al caso del virus SARS-CoV-2 y la enfermedad que produce, la enfermedad pulmonar que produce, que se llama COVID-19. Bueno, como digo, antes de empezar con lo importante, que es cómo se resuelven los modelos de cajas o de compartimentos, quería contaros qué son para nosotros los modelos. Un modelo, para nosotros, sirve para dos cosas. Por un lado, es un método científico, como veis, para llevar a cabo predicciones basadas en observaciones pasadas, es decir, para hacer predicciones prospectivas de qué es lo que va a pasar. Pero qué es lo que va a pasar en el futuro es una predicción que es muy complicada. Cuando se hacen predicciones del pasado, pues son bastante más sencillas. Podéis pensar, por ejemplo, en modelos que se utilizan en predicciones meteorológicas, cuando encendéis el noticiario en las televisiones todos los días, tenéis una predicción de cuál será el tiempo mañana, pasado mañana, hasta 5 días. Hasta 5 días de antelación. Más de 5 días de antelación es bastante imposible que las predicciones sean precisas. O, por ejemplo, un arquitecto o un ingeniero, cuando diseña una estructura, necesita también aplicar modelos. También en la predicción de cómo será el clima en los próximos 100 años o cómo va a ser la economía en los próximos 10 años en el país o en el mundo. En todos esos casos se utilizan modelos matemáticos de diferente tipo. Una cuestión que no he comentado es que en esta charla vamos a utilizar bastantes matemáticas, pero voy a intentar que sean lo más sencillas posibles, porque los que os habéis apuntado no pedimos ningún tipo de formación matemática ni científica. Entonces, las matemáticas que yo voy a explicar las voy a intentar explicar de una forma muy sencilla y vamos a intentar resolverlo para que cualquiera podáis, después de la charla, hacerlo también en vuestras casas. Entonces, no tengáis miedo, vais a ver bastantes ecuaciones, pero no os asustéis, ¿de acuerdo? Sobre todo, ya os digo, como hay gente de todo tipo de background, de formación, no os asustéis. Bueno, como digo, un modelo sirve para hacer predicciones a futuro, pero también los modelos los desarrollamos para entender qué es lo que pasó, ¿de acuerdo? Para conocer de forma retrospectiva qué es lo que ha sucedido. Por ejemplo, los modelos los desarrollamos para conocer qué es lo que está sucediendo en el interior de los átomos, cómo son los átomos. Desarrollamos modelos de átomos, los aplicamos a experimentos, los comparamos con los experimentos y si los resultados del modelo son equiparables a los resultados experimentales, entonces decimos que ese modelo es bueno, ¿de acuerdo? Con lo cual podemos hacer predicciones a futuro con un modelo así. Evidentemente, los modelos tienen un rango de aplicación. Cuando uno se sale de su rango de aplicación, lo más probable es que el modelo sea erróneo. No siempre, pero lo más probable es que sea erróneo. En cualquier caso, aunque todos los modelos sean erróneos, en algún sentido, algunos de ellos son útiles. Y sobre todo, hay que saber que aunque sean muy precisos los modelos, siempre tendrán una incertidumbre asociada. Un modelo, igual que una medida experimental, tiene una incertidumbre que hay que calcular, que hay que cuantificar, de forma que sepamos cuál es esa incertidumbre, esa diferencia entre el valor que nosotros predecimos y los valores que nosotros podremos medir si hacemos repetidas medidas del mismo proceso. Bueno, pues esas son las dos cosas para las que nos sirven los modelos. Una vez que uno se convierte en modelizador, pues la realidad la ve de una forma diferente. Por ejemplo, aquí tenemos un río, cualquiera podría decir esto es un río que tiene un sonido, que tiene un olor característico, que se le ve que es turbulento, ¿no?, en esta imagen, pero
esos sentidos que nos dicen, mira, qué río tan bonito, qué naturaleza tan bonita, pues no nos sirven para cuantificar las cosas que nosotros queremos. Por ejemplo, si nosotros tenemos unos campos aguas arriba que fertilizamos, pues es posible que se produzca eutrofización en este agua, es decir, que haya un aumento en la cantidad de nutrientes. Ese aumento en la cantidad de nutrientes, que nosotros no podemos ver, que no podemos oler probablemente, puede producir un incremento exponencial de, el crecimiento de algas, por ejemplo. Ese crecimiento de algas producirá a su vez un decrecimiento en la cantidad de oxígeno que puede tener ese agua, con lo cual los seres vivos, el resto de seres vivos, los peces, por ejemplo, pueden morir. Entonces, este tipo de cuestiones son las que nosotros podemos cuantificar, no con nuestros sentidos, sino viendo esa realidad de una forma diferente. ¿De acuerdo? Ese río, para mí, ya no será eso tan bonito que hemos visto en la imagen, sino una serie de ecuaciones. Por ejemplo, en el caso de un modelo para un cuerpo acuático, pues podemos tener la ecuación de advección-difusión, con la cual podemos predecir cuál será el flujo en cada punto del cuerpo acuático, o podemos utilizar también modelos de cajas en los que calculamos las concentraciones de un determinado contaminante en cada una de las sucesivas cajas. En esta charla nos vamos a centrar en este tipo de modelos. Vamos a hablar principalmente de modelos conceptuales, que va a ser cómo nosotros definimos esa realidad de forma simplificada, de modelos matemáticos, que es cómo traducimos ese modelo conceptual a un desarrollo matemático, a unas ecuaciones matemáticas que nosotros podemos resolver para contestar a esa serie de preguntas cuantificables que decíamos al principio, y posteriormente la aplicación en sistemas computacionales, lo que llamamos simulaciones computacionales de estas ecuaciones matemáticas. Un segundo ejemplo, pues es una vaca. Una vaca, pues la podemos ver, es una vaca muy bonita, pero como organismo vivo, a nosotros lo que nos interesan es otra serie de cuestiones. Y necesitamos, igual que antes, desarrollar un modelo conceptual, cómo simplificamos la vaca, incluso hasta esa vaca esférica en el vacío, simplificamos la realidad, de forma que nuestro modelo se ajuste a todas las medidas experimentales que podamos tomar, que nos interesen. En este caso, por ejemplo, en esta vaca, pues luego os voy a presentar un modelo biocinético que hemos desarrollado, que estamos desarrollando en este momento, para cuantificar la cantidad de yodo radiactivo, porque es lo que nos interesa en este caso, que tendremos en cada uno de los órganos de la vaca una vez que se incorpora vía ingestión o vía respiración. También vía inyección, pero esto lo hacemos por el beneficio del desarrollo del modelo, como veréis. Entonces tenemos esos modelos conceptuales, esos modelos matemáticos que traducen al lenguaje matemático los modelos conceptuales, la simplificación de la realidad. Y por otro lado tenemos simulaciones computacionales o herramientas computacionales que nos sirven para resolver esa serie de ecuaciones. Hay muchísimas herramientas. En general, las ecuaciones diferenciales que os voy a enseñar, que son básicamente lo que significan estos modelos de cajas o de compartimentos, se pueden resolver de forma analítica para ciertos casos. En algunos casos tiene una solución exacta, por ejemplo, cuando todos los coeficientes son constantes. Pero en general no tienen una solución analítica. Por ese motivo, en muchas herramientas lo que se utilizan son soluciones numéricas a esas ecuaciones diferenciales. Aquí os enseño solamente dos de las herramientas que nosotros utilizamos en radioecología, como puede ser el Model Maker, por ejemplo, que es la que vamos a ver después, o el AMBER, que es otra herramienta en la que el CIEMAT además participó en su desarrollo, con lo cual, bueno, tenemos mucha experiencia en este tipo de modelos. Como digo, para que entendamos cómo funcionan estos modelos, voy a empezar desde lo más simple posible, que es el modelo de un compartimento, que además, como os decía al principio, es el modelo que nosotros utilizamos y el OIE recomienda para hacer cálculos en la dispersión, en el cálculo de contaminantes añadidos a un lago. El modelo de un compartimento, pues es eso, un compartimento, que es este cuadrado que veis aquí, que no es un cuadrado, sino que es un volumen, que tiene una forma indeterminada, no tiene por qué tener una forma definida, pero bueno, lo podemos representar, porque esa es la conceptualización de nuestro modelo, a forma de caja, por eso es el nombre de compartimentos o de cajas.
tendrá un volumen determinado V, una concentración que dependerá del tiempo, porque nosotros le vamos a añadir un contaminante en cada instante, que se mide en este caso, porque hablamos de radiactividad, en becquerelios por cada metro cúbico. Si habláramos de contaminantes no radiactivos, podríamos hablar, por ejemplo, de miligramos por metro cúbico. En esa caja vamos a aportar ese contaminante, en este caso radiactivo. Vamos a pensar que lo añadimos aquí a la izquierda, desde un río que está contaminado, que tiene un caudal definido, F sub in, ¿de acuerdo? Y una concentración en el agua del río, también en becquerelios por metro cúbico, C sub in. Tendremos que, para que el volumen sea constante, porque en otro caso el volumen del lago cambiaría, un flujo de salida al río sale también del lago con el mismo caudal. Ya os digo, porque si no, el volumen cambiaría. Esto también se puede incluir en los modelos cuando se resuelven de forma numérica. Podemos tener un caudal de entrada diferente al de salida y con lo cual un volumen variable con el tiempo. Lo podemos hacer y vais a ver en cierto modo cómo se puede hacer. Ya os digo que se puede hacer mucho más complicado, pero lo vamos a hacer sencillo para empezar. Y tendremos una concentración en el río de salida que va a ser exactamente la misma que la que tengamos en el lago. En el modelo de cajas, una simplificación fundamental es que todo aporte instantáneo que hacemos a cada compartimento se distribuye de forma instantánea en todo el volumen y homogénea. Es decir, si nosotros añadimos 1 miligramo de un contaminante a este compartimento, ese miligramo se va a distribuir en todo el compartimento. Tendremos 1 miligramo dividido por los metros cúbicos de volumen que tengamos en el lago, instantáneamente y de forma homogénea. Va a ser la concentración igual en un punto del compartimento que en otro punto del compartimento. Eso es una de las simplificaciones fundamentales. Por supuesto, podemos tener otro tipo de aportes. Pues, por ejemplo, en este caso, como es un lago, podemos tener un depósito atmosférico, una tasa de depósito atmosférico que estaría dada en los becquerelios por metro cuadrado y por segundo que estamos aportando a ese lago, y por el área efectiva que tengamos recogiendo ese depósito atmosférico y contribuyendo a la concentración del lago. ¿Vale? Bueno, pues ese es nuestro modelo conceptual de compartimento. Como estamos hablando de algo radiactivo, además necesitamos una cosa que se llama constante de desintegración radiactiva, que es esta lambda de aquí, que se mide en segundos a la menos 1 y que depende del radioisótopo del que estemos hablando. Bueno, pues ese es nuestro modelo conceptual que, como os decía antes, tenemos que traducir al lenguaje matemático. Cada compartimento, en este tipo de modelos de compartimentos, se traduce en una ecuación diferencial. En este caso es esta de aquí, donde tenemos que la variación de la concentración en el agua del lago en cada instante, multiplicada por el volumen, es decir, la actividad total en ese volumen, la variación de esa actividad total en ese volumen en cada instante va a depender, por un lado, de los aportes, que es todo lo que ponemos sumando, esto de aquí, es decir, lo que entra desde el río, C sub in, multiplicado por el caudal de entrada, F sub in, más el aporte atmosférico, que hemos dicho que era la tasa de depósito atmosférico multiplicado por el área efectiva que recoge ese depósito atmosférico y que contribuye a la concentración del lago. Y le restamos a esa diferencial, a esa variación, todo lo que sale. Y lo que sale, por un lado, en este modelo que nosotros hemos desarrollado de un compartimento, es lo que salía del río, es decir, la concentración que ya tenemos en el agua del lago multiplicado por el caudal de salida, que en principio hemos dicho que podemos suponer que es constante para que no varíe el volumen del lago, y la pérdida también debido a la desintegración radiactiva, que esa es la que depende de esa constante de desintegración radiactiva lambda que hemos hablado antes. Una solución muy interesante para cálculos que llamamos nosotros de criba, es decir, para saber si una instalación es suficientemente segura con un cálculo muy sencillo, es suponer, por un lado, como hemos dicho, que ese volumen del lago se mantiene constante, es decir, que el caudal de entrada es igual que el de salida. Vamos a suponer además, para simplificar más todavía, que el depósito atmosférico es 0. Y además queremos saber cuál es la solución cuando ya no existe variación en la concentración del agua. Es decir, cuando alcanzamos el equilibrio en la concentración del agua, que supuestamente se alcanzará en un tiempo infinito. Vamos a ver en el ejemplo nuestro que en un caso de un lago, una charca, un lago pequeño,
vamos a alcanzar el equilibrio muchísimo antes, no necesitamos esperar hasta un tiempo infinito para alcanzar el equilibrio. Bueno, pues en este caso, cuando la variación es cero, este término de aquí, de la izquierda, se hace cero, con lo cual, este de aquí del depósito también se hace cero, con lo cual lo único que tenemos que hacer es despejar. Despejamos C, la concentración del lago, y nuestra solución en el equilibrio será sencillamente esta ecuación de aquí. Es decir, la concentración en el equilibrio es la concentración de aporte del río, la concentración que tiene el río en la entrada, dividido por 1 más la constante de desintegración radiactiva multiplicado por el volumen del lago y dividido por el caudal, que hemos dicho que era igual el de entrada que el de salida. Bueno, pues esta es la simplificación más fuerte que podemos hacer para este tipo de modelo de compartimento. Sin embargo, como os he dicho, se puede hacer muchísimo más complicado, incluso siendo solamente un modelo de un compartimento. Para que veáis cómo se resuelven, porque el mismo tipo de resolución la podemos aplicar a todo el resto de ejemplos que nosotros vamos a ver, y también a otros ejemplos que no vamos a ver, a otros casos que no vamos a ver de modelos compartimentales, vamos a hacer una resolución de forma numérica utilizando el método de Runge-Kutta, pero en la simplificación más simple, que es la aproximación de Euler. ¿De acuerdo? Voy a cambiar de pantalla, espero que funcione bien, y si no, pues gritáis. A ver. Entonces, lo que vamos a hacer es resolverlo utilizando una hoja Excel. Se puede resolver de muchísimas formas, evidentemente, pero bueno, he elegido Excel porque es algo que todo el mundo tiene. Veamos. Ahora. Bueno. Y como os decía, en la ecuación que hemos visto, ahora vosotros no la podéis ver, es posible que pueda hacer que la veáis. Dejadme un segundo que voy a intentar que veáis las dos cosas, la ecuación. Bueno, como es solo un ejemplo, prefiero no liarlo porque si no es posible que no nos funcione y así sé que funciona. Bueno, como os digo, en la ecuación teníamos, por un lado, en la parte izquierda de la ecuación, la variación de la concentración en el lago, que es la que queremos nosotros calcular para cada instante, y en el lado derecho de la ecuación, al lado derecho del igual, teníamos los aportes, que era el aporte del río, del contaminante del río al lago, al agua del lago, el aporte del depósito atmosférico, si lo tuviéramos, también a ese área efectiva que finalmente va a alcanzar el agua del lago, y le quitábamos las pérdidas, la pérdida por desintegración radiactiva o la pérdida por la salida de ese río con el agua del lago, con el agua con la misma concentración del lago. Entonces, los parámetros que teníamos en la ecuación son, por un lado, en este caso de resolución numérica, lo que vamos a hacer es que esa diferencial de concentración con respecto del tiempo la vamos a convertir en variaciones muy pequeñas, pero variaciones instantáneas de la concentración con respecto a la variación del tiempo. Entonces tenemos que definir lo que llamamos el paso de tiempo. El paso de tiempo en este caso, si lo definimos en segundos, va a ser 1 segundo. Por otro lado tendremos, evidentemente, la concentración inicial que tuviéramos en el lago. Vamos a suponer en este caso que es 0. El volumen del lago, hemos supuesto que son 1000 metros cúbicos. La tasa de depósito atmosférico, en este caso vamos a suponer que es 0, pero ya digo que se puede hacer de forma mucho más general. El área efectiva que recoge ese depósito atmosférico que contribuirá a la contaminación del lago. La concentración que tenemos en el río inicial, que la podemos suponer constante, o, como yo voy a hacer para este ejemplo, para hacerlo un poquito más complicado que eso tan simple, o que varía con el tiempo. En este caso, como os decía antes, no en todos los casos tenemos una solución analítica, porque no tenemos solución exacta para este tipo de ecuaciones diferenciales. Tenemos el caudal del río de entrada, que hemos supuesto 1 metro cúbico por segundo, la constante de desintegración, que va a contribuir en la ecuación a la pérdida por desintegración radiactiva, y el caudal de salida, que hemos supuesto que es igual al de entrada, 1 metro cúbico por segundo. Bueno, pues esos son todos los parámetros que nosotros teníamos en la ecuación que acabamos de ver. Lo que hacemos es resolver la ecuación. Por un lado, en esa ecuación teníamos, evidentemente, el tiempo, que el tiempo vamos a hacer que sea 0, el tiempo inicial,
El siguiente tiempo va a ser el tiempo anterior, si veis arriba, es A2 más una cosa de aquí que viene de la ecuación, perdón, de la hoja de parámetros, que es el paso de tiempo que hemos definido, que dijimos 1 segundo, y que si yo hago así, pues voy a hacer que aumente el tiempo en función de ese paso de tiempo. Si cambio aquí el paso de tiempo, pongo 2, pues veréis que ese tiempo aumenta según ese paso de tiempo de 2. Bueno, después voy a poner las contribuciones a la ecuación diferencial. Por un lado, las que suman, que era C sub in por F sub in, que es lo que voy a poner dentro de la ecuación en Excel, ¿de acuerdo? La concentración de entrada que hemos definido anteriormente de forma variable con el tiempo, multiplicada por el caudal de entrada, que hemos definido constante, pero como os decía antes, no tiene por qué, podemos hacerlo también variable. Aquí arriba en la ecuación de la celda veis que tenemos algo que es variable, que es la concentración de entrada, y algo que he definido fijo, que son estos dólares que se ponen aquí, ¿de acuerdo? Que es lo que está fijo, que es el caudal de entrada. Bueno, pues esa va a ser nuestra ecuación para una de las componentes que suman. La otra componente que sumaba era el depósito atmosférico, que se hace exactamente igual, pero como hemos definido que el depósito atmosférico sea 0, pues aquí va a ser 0. Y las componentes de salida, las que restan en la ecuación diferencial. Aquí tenemos, en los dos casos, teníamos concentración, la concentración del lago, multiplicado por, en uno de los términos, el caudal de salida, el F out, y en el otro de los términos teníamos la constante de desintegración radiactiva y el volumen del lago. Bueno, pues sencillamente es eso lo que ponemos aquí. La concentración que tuviéramos, esa concentración es variable con el tiempo, porque es la concentración instantánea en el lago, en ese compartimento, ¿de acuerdo? Y es F2, que es esta concentración que tenemos aquí. La concentración en cada instante, como digo, multiplicado por el F out, que también lo hemos definido y es constante, más la lambda, que también es constante, multiplicada por el volumen, que también es constante, ¿de acuerdo? Pues estas son todas las pérdidas que tenemos del compartimento. Igual que antes lo definimos en una celda y arrastramos y tenemos la siguiente celda. ¿Cuál será la variación de la concentración con cada variación en cada paso de tiempo? Pues la ecuación diferencial, lo que teníamos en la ecuación diferencial multiplicado por el paso de tiempo, ¿de acuerdo? El paso de tiempo que lo teníamos abajo en el denominador, en nuestra ecuación diferencial, en el lado izquierdo de la ecuación diferencial, el paso de tiempo estaba abajo. Entonces, como lo que queremos es el incremento en la concentración en cada instante de tiempo, tomamos la ecuación completa y multiplicamos por el paso de tiempo y dividimos por el volumen que también estaba en el lado izquierdo. Entonces tenemos aquí una multiplicación por algo que es A2, que ese es el paso del tiempo, ¿de acuerdo? Multiplicado por toda la ecuación diferencial que teníamos a la derecha, que en este caso son solamente las tres componentes que hemos definido en las columnas B, C y D, ¿veis? Columna B, columna C y columna D, ¿de acuerdo? Dos sumadas y la última, que son las pérdidas, las dos pérdidas que teníamos restadas. Y dividido por el volumen. Bueno, pues ese será nuestro incremento en cada instante de tiempo de nuestra ecuación diferencial. Bueno, pues lo único que hacemos aquí es tomar esas ecuaciones que hemos definido y las arrastramos hasta que queramos. ¿De acuerdo? Vamos a tomarlo hasta un tiempo, pues, prudencial. Así tenemos 1600 segundos. Bueno, vamos a hacerlo un poquito largo para que se vea la variación con el tiempo y sobre todo para asegurarnos de que vamos a alcanzar el equilibrio. Si veis a la derecha, aquí a la derecha, teníamos la concentración en el lago. Cuando vamos avanzando en el tiempo, esa concentración en el lago se nos está haciendo cada vez más constante, cada vez varía menos con el tiempo. En cada paso de tiempo varía menos, varía cada vez menos, ¿de acuerdo? Hasta que llega un momento en el que se hace constante. Bueno, como os decía, para hacerlo un poquito más complicado, podríamos haber hecho que la concentración en el río, en la entrada, fuera siempre constante, pero lo que voy a hacer es introducir una variación, que veis aquí, voy a decir que esa concentración en el río varía de una forma sinusoidal, ¿de acuerdo? Va a tener una variación como ondas. Entonces esa concentración la voy a copiar en todo este rango,
¿Veis? Esa concentración inicial varía con el tiempo. Esa variación con el tiempo puede ser real, es decir, podemos medir cada día, cada segundo, cuál es la concentración en el agua de entrada del río y con esto podemos tener realmente qué es lo que sucederá en el lago. Bueno, pues aquí veis que vamos a tener una concentración en el lago final, ¿de acuerdo? Y lo que siempre nos interesa es representar de forma gráfica qué es lo que está sucediendo. En este caso, lo que tenemos, la representación de esa concentración en el lago con respecto al tiempo, es esto que vemos aquí. Aquí veis que pasados menos de 5.000 segundos, alcanzamos algo que no es exactamente el equilibrio, porque tenemos ese aporte sinusoidal en el río, pero sí que está dentro de un rango que dependerá de ese seno que nosotros hemos definido al principio. Bueno, pues esto es cómo se resuelve con un tipo de resolución, como os decía antes, que se denomina de Euler, este tipo de ecuaciones diferenciales. Veis que es bastante sencillo, quizás lo he hecho muy rápido, si no lo habíais visto nunca, pues alguno es posible que os hayáis perdido, sobre todo dependiendo, ya os digo, de cuál sea vuestra formación matemática, pero en principio ya os digo que es muy sencillo de implementar. El método de Runge-Kutta es muy similar, pero tenemos que hacer un poco más de cálculos, sencillamente. El modelo de Runge-Kutta de orden 4 es lo que aplican prácticamente todos los sistemas computacionales de resolución de ecuaciones diferenciales que podéis encontrar en casi cualquier modelo, cualquier herramienta computacional, por ejemplo MATLAB, por ejemplo los que os he enseñado, Model Maker o Amber, ¿de acuerdo? Pero básicamente el sistema de calcularlo es el mismo que hemos visto, ¿de acuerdo? Esa es la base. Bueno, pues esta es nuestra solución y podemos aplicarlo, como os decía antes, no solamente a un solo compartimento, sino a muchos compartimentos. En este caso, pues lo hemos aplicado a un río, donde nuestro río conceptualmente son solamente 3 cajas acopladas y tendremos 3 ecuaciones diferenciales, en cada una tendrá aportes y tendrá pérdidas. Y en este caso, pues tenemos la concentración en cada uno de los compartimentos. Estas 3 gráficas que tenemos aquí en la primera caja, en la segunda caja y en la tercera caja. ¿Vale? Pues así es como resolvemos estos modelos. El segundo ejemplo que os voy a presentar, como os decía, es el modelo biocinético aplicado a la transferencia de yodo en una vaca. Esto nos interesa porque cuando hay una emergencia nuclear, cuando hay un accidente nuclear donde hay liberación de yodos, esos yodos pueden ser incorporados a la vaca y dentro de la vaca pueden transferirse finalmente a la leche, que es uno de los alimentos pues, que nos interesa controlar más porque además la leche se le da como alimento a los bebés, a los niños, entonces nos interesa saber cómo sucederá. En este caso lo que queríamos era estudiar el efecto de diferentes alimentos en esa transferencia del yodo incorporado a una vaca a la leche. El alimento más comúnmente utilizado para alimentar las vacas es la soja, porque es lo más barato, y queríamos comprobar cómo afecta la ingestión de semillas de girasol en lugar de soja a esa transferencia del yodo hasta la leche. Para eso lo que hicimos fue desarrollar igual un modelo conceptual, ese modelo de cajas, de compartimentos de la vaca, que en este caso son 10 compartimentos con la importante modificación de que no podemos hacer este modelo solamente considerando que el yodo tiene un compuesto químico, sino que nos vimos obligados a considerar el yodo como 2 compuestos químicos, uno inorgánico, que es el yoduro, y otro orgánico, que es el que se genera en la tiroides, que son las hormonas, que finalmente alcanzan prácticamente a todo el cuerpo, y también a la leche. Entonces, estos 10 compartimentos se traducen de forma matemática, como os decía antes, a 10 ecuaciones diferenciales que pueden tener, otra vez, parámetros constantes, coeficientes constantes o no, o pueden ser variables con el tiempo. En este caso son constantes con el tiempo. Para este caso no podemos utilizar Excel de una forma sencilla, se puede utilizar, pero el problema es que Excel hace muchísimos cálculos detrás de la pantalla y entonces se convierte en una herramienta muy lenta, muy lenta. Por eso utilizamos otro tipo de soluciones informáticas, como en este caso Model Maker, por ejemplo, que es
esta imagen de aquí que veis, ese modelo conceptual de compartimentos, esa vaca, esta es para mí la vaca, ¿de acuerdo? Que traduce a su vez en ecuaciones matemáticas. Pues este será en este caso, nuestro modelo conceptual. Nosotros lo pasamos a cualquier herramienta. Os digo, por ejemplo, Excel, en el sistema que os he enseñado, por ejemplo, resolviéndolo con ese método de Euler, o podemos pasarlo a una herramienta ya diseñada específicamente para resolver modelos de compartimentos como Model Maker o Amber, o podemos programarlo, por ejemplo, en MATLAB o, por ejemplo, en Python. Aquí en la imagen veis una pantalla, sencillamente es una pantalla que yo programé con ese modelo biocinético para esa vaca, en la que utilizo una solución que se llama ODE, que es resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias. Ya tiene implementada una forma de resolver ecuaciones diferenciales ordinarias en Python, igual en MATLAB, igual en muchos lenguajes. ¿De acuerdo? Y aquí a la derecha veis cómo son las ecuaciones que nosotros resolvemos, cómo son los resultados. Eso es lo que finalmente tenemos que comparar con los experimentos, en este caso, en el caso de la colaboración con la Universidad de Ciencias de la Vida de Noruega, que es con quien estamos haciendo este trabajo. Ellos hicieron toda la parte experimental, es decir, tomaron 4 vacas diferentes, las contaminaban, les incorporaban una cantidad de yodo predeterminada de 2 formas, vía intravenosa y por una fístula que les hicieron en el estómago, directamente les incorporaban ese yodo radiactivo en el estómago, como parte de su alimento. Entonces, eran 4 vacas multiplicadas por esas 2 y multiplicadas por 2 tipos de alimentos que queríamos comparar. Entonces, este modelo se desarrolla de una forma conceptual, desarrollamos matemáticamente ese modelo, pero finalmente lo que tenemos que hacer es calibrar ese modelo de forma que cuando nosotros ajustemos los parámetros que tiene este modelo, los resultados matemáticos, los resultados del modelo, se ajusten a los resultados experimentales que hemos obtenido. Eso se hace una vez, por ejemplo, en el caso de una de las vacas, en uno de los experimentos, en el que se le alimentaba con soja, pues calibramos ese modelo. En el experimento en el que se le inyecta por vía intravenosa una cantidad de yodo radiactivo. Si veis en el gráfico, tenemos una serie de líneas continuas, que es el resultado del modelo. La línea roja es la concentración en la sangre, la línea azul oscuro es la concentración en la leche, la línea amarilla es la concentración en la orina, la línea continua rosa es la concentración en la tiroides, y luego tenemos una serie de puntitos con unas barras de error, que también veis, creo que lo veréis, que son los datos experimentales. Entonces nosotros ajustamos esos parámetros de forma que las líneas continuas se ajusten lo máximo posible. Hay técnicas para saber qué es ajustarse lo máximo posible, por ejemplo mínimos cuadrados, en la que hacemos que esas líneas vayan lo más cerca posible de todos los puntos experimentales que tenemos, que veis que son muchísimos. Y como os digo, eso es uno de los experimentos. En este caso, pues bueno, veis que las líneas continuas se ajustan bastante bien. Estamos en escala logarítmica, pero se ajustan bastante bien a lo que son los datos experimentales. Bueno, pues tenemos nuestro modelo conceptual traducido a ecuaciones matemáticas que calibramos con los datos experimentales con este experimento. Cambiamos de experimento y con el mismo modelo, con la misma calibración, con los mismos parámetros, en otro experimento en el que ya usamos la misma vaca, pero le inyectamos el yodo por esa fístula que os decía directamente en el estómago, pues ¿qué sucedería? Pues sucede lo que vemos aquí. Tenemos otra vez los puntos de colores, tenemos puntitos azules claro, que es la concentración en la saliva, que la saliva que generan los rumiantes es increíble, generan una cantidad bárbara, y se midió también la concentración en saliva, entonces tenemos ese azul clarito, comparado con los puntitos azul claritos. Tenemos la concentración en sangre, que son los rojos, los puntitos rojos y la línea continua roja, esta que veis aquí. Tenemos la concentración en la orina, que son los puntos amarillos y esta línea amarilla que veis aquí. Tenemos la concentración en el estómago, que también se midió, que es esta línea verde o caqui, este color verdoso que veis aquí, comparado con los puntos. En este caso, evidentemente, como se inyecta directamente en el estómago, lo que hay es una exponencial. Acordaros que os he dicho que esta escala es logarítmica, entonces una línea continua significa que es una exponencial decreciente.
Y luego tenemos una exponencial más lenta, que es esta línea recta que se ve un poco más hacia la derecha. ¿De acuerdo? Tenemos una suma de dos exponenciales. Luego tenemos una línea marrón y unos puntos marrones, que es la concentración en las heces, que también se midió, y una línea azul oscuro, que como os he dicho antes es la leche, concentración en la leche. Bueno, pues veis que con el mismo modelo matemático, la misma calibración que hemos hecho en el experimento anterior, este experimento nuevo se reproduce fantásticamente bien con nuestro modelo. Eso es lo que queremos. Una vez que sabemos que el modelo funciona bien, podemos hacer predicciones. Ya podemos utilizar ese modelo y decir, bueno, si ahora la incorporación se produce por inhalación de un yodo, por ejemplo, o por ingestión de un alimento diferente, el modelo funciona bien. ¿De acuerdo? Si variamos, lo que queremos ver en este experimento es si variamos la alimentación, el tipo de alimentación, es posible que la transferencia a la leche, que era uno de los compartimentos que más nos interesaba, como os decía al principio, sea diferente. Entonces, veremos una variación en esa concentración de la leche. Bueno, como digo, es un experimento en el que estamos ahora mismo. Nosotros en lo que participamos es en el desarrollo de este modelo matemático. Y bueno, terminaremos, hopefully, espero que este año. Y bueno, esos son los dos primeros ejemplos que os quería enseñar de modelos compartimentales que utilizamos en radioecología, y vamos a pasar al tercer caso, que es el uso de esos mismos modelos. Son exactamente el mismo tipo de modelos matemáticos y de modelos conceptuales, esos modelos de compartimentos, aplicados al desarrollo, a la evolución de una epidemia, los modelos epidemiológicos. El más sencillo de todos ellos es uno que se llama modelo SIR. Como os decía al principio, SIR proviene de susceptibles, infecciosos y removidos, que es removidos de la ecuación. ¿De acuerdo? Que significa que ya no están en la ecuación. Pueden haberse muerto, son individuos que se han muerto, o pueden ser individuos que se han curado. Ya no son infecciosos, ni tampoco son susceptibles, son inmunes. ¿Vale? Por eso se les llama removed. Bueno, ese modelo se presentó en 1927 por Kermack y McKendrick, y aquí pues veis solamente el título del artículo, las ecuaciones diferenciales, que veis, en este caso son tres compartimentos, por lo cual tenemos tres ecuaciones diferenciales, donde tenemos una ecuación para el compartimento de susceptibles. Esos susceptibles van a variar de una forma proporcional. Ese coeficiente B que veis aquí, que generalmente se llama beta, en el original era una capa, si veis aquí, ¿vale? Generalmente se le llama beta, multiplicado por el número de infecciosos, es decir, cuantos más infecciosos haya en ese sistema, en ese compartimento, más probabilidad habrá de que los susceptibles se conviertan también en infecciosos, se infecten, ¿vale? Entonces, esos susceptibles van a ir bajando porque se van a ir infectando, se van a hacer infecciosos. Y también depende de cuál sea la proporción de susceptibles que haya en toda la población. Esa S que veis ahí es cuántos susceptibles, qué proporción de susceptibles vamos a tener. Esa beta, esa constante de proporcionalidad que veis aquí al principio, depende de muchas cosas. Depende principalmente de la tasa de contactos que tengamos entre individuos susceptibles e infecciosos, y la probabilidad de que, dado un contacto efectivo, es decir, los contactos entre diferentes personas son distintos, una persona tiene más relación con más personas, tiene relaciones más estrechas, bueno, cualquier tipo de contacto. Cuando hablamos de tasa de contactos hablamos en promedio en toda esa población susceptible. Y de la tasa de infecciosidad, es decir, de cómo de probable es que si un infeccioso está en contacto con un susceptible, acabe siendo también infeccioso. Esa es esa constante beta. Bueno, pues el número de infecciosos, el segundo compartimento que nosotros tendremos, dependerá de esa primera constante, de esa beta multiplicado por el número de infecciosos y por S, es decir, los que se transforman de susceptibles a infecciosos en el primer compartimento son los que se han transformado aquí, en el segundo compartimento, en infecciosos a su vez. Y tendremos una pérdida. En este caso tenemos aquí una pérdida, que es esa cantidad de infecciosos como la concentración en nuestro primer compartimento del lago, ¿vale? Esa cantidad de infecciosos que tengamos multiplicado por otra constante que generalmente se le llama gamma. Esa gamma es sencillamente la inversa del tiempo que se tarda
en que un paciente, un infeccioso, llegue a término, es decir, se elimine de la ecuación. Llegue a término significa pues, que desgraciadamente ha fallecido o sencillamente se ha curado, se ha convertido en inmune. Ya no es infeccioso, ya no es susceptible, está en otro compartimento, que es nuestro compartimento, aquí abajo, de removed. Algo que tiene importancia es que el número de individuos en este sistema de 3 cajas se mantiene constante. Es Sn, que siempre va a ser la suma de susceptibles más infecciosos más removidos. En el original, en el artículo original, esta gráfica de aquí es sencillamente la aplicación de ese sistema de 3 compartimentos, ese modelo de 3 compartimentos SIR, a una epidemia de peste bubónica que se dio en 1905 en Bombay. Y veis que, bueno, la curva, que son los puntitos gordos, pues se ajusta bastante bien a los puntitos finitos, que son los reales. ¿De acuerdo? Y en este caso son número de muertes. Bueno, pues este es el modelo SIR, y el modelo SIR, de forma conceptual como antes, pues son esas 3 cajas, esos 3 compartimentos, que lo podemos hacer más complicado, mucho más complicado. La primera complicación es esos removed de nuestra ecuación. En vez de llamarlo solamente removed, lo vamos a dividir en las 2 componentes que hemos hablado antes. O bien se curan, esos pacientes finalmente se curan y se convierten en inmunes, o bien fallecen. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos ese modelo SIRT, donde tenemos recuperados y muertos. Se puede hacer más complicado, por ejemplo, pensando que esa inmunidad de esos recuperados se pierde transcurrido un tiempo. Eso pasa con algunos coronavirus. Por ejemplo, el coronavirus que produce el 15% de los constipados comunes, se sabe que produce una inmunidad solamente durante más o menos 10-12 meses. A los 10 o 12 meses perdemos la inmunidad contra ese coronavirus y volvemos a ser susceptibles de ser infectados. Es decir, eso significa que tendríamos una nueva línea desde los recuperados hasta los susceptibles. Volveríamos a convertirlos en susceptibles. Podemos hacerlo más complicado y, por ejemplo, podemos pensar en que hay personas que se hacen portadoras de esa enfermedad, que puede ser un virus, como en el caso del SARS-CoV-2, o puede ser una bacteria, cualquier tipo de enfermedad, pero en este caso no son sintomáticos, sino que estaríamos hablando de algo que es portador, que puede infectar a esos susceptibles, que por eso tenemos una línea de personas que pueden infectarse por esos portadores asintomáticos, que finalmente se pueden convertir también en sintomáticos, esos infecciosos, que a su vez están también infectando a los susceptibles, y finalmente llegan a término, otra vez, como recuperados o muertos. ¿De acuerdo? Ese es el modelo SAID. Bueno, pues igual, podemos resolver esos modelos de cajas, de compartimentos, el SIR, el que veis aquí arriba, el SIRT, el de en medio, o el SAID, que es este de aquí abajo, de cualquiera de los modos que hemos visto antes. Por ejemplo, el método de Euler, o por ejemplo utilizando sistemas numéricos, o si las constantes de estos sistemas de ecuaciones diferenciales, si los parámetros de estos sistemas de ecuaciones diferenciales fueran constantes, se puede resolver de forma analítica. Pero os he contado, por ejemplo, en el modelo SIR, este beta depende del número de contactos promedio que tengan los infecciosos con los susceptibles, depende de la población de susceptibles que tengamos, depende de la infecciosidad de esa enfermedad, con lo cual, si nosotros variamos las condiciones, por ejemplo, en el caso de la epidemia que acabamos de pasar, si nosotros modificamos el comportamiento haciendo que sea obligatorio o que las personas no entren en contacto con las personas, no se den la mano, no se den besos, no se den abrazos o se mantenga un distanciamiento social, se hace mucho más complicado que se contagie una persona susceptible. Entonces ese beta no será constante. Lo mismo pasa con la gamma. La gamma es el tiempo que transcurre desde que alguien se infecta hasta que llega a término. Esa gamma pues también va a depender, por ejemplo, de si nosotros tenemos alguna forma de curar esa enfermedad. En este momento para el COVID-19 pues no tenemos. Sabemos cómo curar a los enfermos, algunos enfermos graves. Desgraciadamente de momento sabemos muy poco y sabemos curar poco a las personas que
que llegan a ser graves en este caso. Bueno, en el caso de las gráficas, en esa resolución que veis a la derecha, que está hecho también con ese método de Euler, o se puede hacer con Model Maker, he aplicado los parámetros que se miden, que yo medí, en el caso del COVID-19. Veis que tenemos una beta, 0,42, una gamma, 0,09, y un número de susceptibles que en principio es desconocido. No sabemos cuáles son los susceptibles que pueden ser contaminados por esta enfermedad. Cuando no se toma ninguna contramedida, es decir, cuando no se toma una de las medidas más frecuentes en esta epidemia, que ha sido el confinamiento de toda la población o de parte de la población o de la población que puede terminar con síntomas más graves, por ejemplo, en el caso de Suecia, como digo, esa población susceptible sería, en principio, si no se aplican esas contramedidas, sería toda la población. Hay otros virus, hay otras enfermedades, por ejemplo el HIV, donde los susceptibles no sería toda la población, sino que serían solamente los adultos sexualmente activos, digamos. En este caso es toda la población. Cualquiera puede contaminarse, puede contagiarse con esta enfermedad, con este virus. La gamma, que es ese tiempo, la beta y la gamma, las podemos medir de forma experimental. Experimentalmente, si sabemos el número de infectados, diagnosticados con esa enfermedad, con la COVID-19, podemos calcular beta y podemos calcular gamma. Bueno, que sepáis que hay un número que utilizan mucho los epidemiólogos y que estoy seguro de que habéis visto en las noticias y seguimos viéndolo en las noticias todos los días, que se llama el número básico de reproducción o número básico reproductivo, que es R0, o el número reproductivo cuando ya no es el inicial, que depende del tiempo. ¿De acuerdo? Cuando ese R desciende por debajo de 1, sabemos que el número de infecciosos en la siguiente generación va a decaer, cada vez va a haber menos. Cuando esa R o R0 es mayor que 1, sabemos que la infección se va a hacer epidémica. Eso es lo que los epidemiólogos, luego os enseñaré la página web del Instituto de Sanidad Carlos III, donde se enseña la gráfica de ese número de reproducción instantáneo, ya no el básico, el R0, sino el instantáneo, en cada instante, durante la epidemia en España. Y veréis cómo se reduce hasta menos de 1, que es donde estamos ahora, pues gracias a tomar medidas que se llaman no farmacológicas. No tenemos una vacuna, no tenemos una forma de reducir esta enfermedad, nada más que ese tipo de medidas. Lavado de manos, uso de mascarillas, distanciamiento social, o en el caso más extremo, que es cuando ya se nos ha descontrolado totalmente la epidemia, pues utilizamos el confinamiento de las personas susceptibles. ¿De acuerdo? Pues el R0, en este caso, con las medidas que yo tomaba, pues yo calculé que era 4,6. Si recordáis al principio de la epidemia, en aquellos tiempos, ¿verdad?, tan lejanos, de enero, febrero, incluso en marzo, nos decían que ese R0 era de 2,5 y que era, bueno, un poquito superior a las gripes. Bueno, pues no, el R0 era 4,6. Y no lo digo yo, como os digo, después vamos a ver la página web del Carlos III, donde, utilizando otros modelos, ellos calcularon un R0 que estaba en torno a 4,1 y 6,1. Eso es lo que el Instituto de Sanidad Carlos III calculó. Es decir, la enfermedad, pues desgraciadamente, era muchísimo más grave de lo que se esperaba, como digo, hasta marzo incluso. Bueno, una cosa que os tengo que comentar también es que esta F, o la tasa de letalidad, o la tasa de mortalidad, que son términos diferentes, en principio también es un parámetro desconocido hasta que se termina la epidemia. ¿Por qué? Porque ahora mismo, si miráis en el mundo, nosotros tenemos una cantidad de casos activos que es aproximadamente igual al número de casos que han llegado a término. Es decir, ahora mismo, hoy, acabo de mirarlo, tenemos 3 millones de casos que han llegado a término, es decir, o se han muerto o se han curado, y otros 3 millones de casos que están activos todavía. No sabemos cómo van a terminar. La letalidad se define como la cantidad de personas que han muerto comparado con la cantidad de personas que se han infectado al término de la epidemia, como digo. La mortalidad se define parecido, pero no es lo mismo, como el número de muertos por la población total que tuviéramos, por ejemplo, en la población total de España. Esa sería la mortalidad. Bueno, pues
Estos son los modelos de compartimentos que se pueden aplicar mucho más complicados. Pues nosotros propusimos un modelo también de compartimentos, pero como veis, bastante más complicado, donde tenemos esos infecciosos, los susceptibles, es muy parecido al modelo SIR. Tenemos sintomáticos, tenemos asintomáticos, en los dos casos se pueden curar y llegar a ser inmunes. Y en este caso, algo que no se sabe a ciencia cierta, porque es un virus nuevo, es una nueva enfermedad, pero que veréis que empieza a sonar dentro de un tiempo, cuando lleguemos otra vez a octubre o cuando haya un brote importante, veremos que se vuelve a hablar de que es posible que se pierda la inmunidad. Ha habido algunos casos, pero bueno, ha habido muchísimas publicaciones, muchísimos casos que se han publicado y la validez científica de esos casos pues es bastante discutible, con lo cual de momento no se sabe. Ya os digo que es posible que se pierda la inmunidad, pero no se sabe. La cuestión es, y también lo habréis visto en las noticias, que aplicar estos modelos durante el desarrollo de la epidemia es muy difícil, incluso en algunos artículos de opinión de epidemiólogos con prestigio muy reputados decían que era imposible calibrar de una forma adecuada estos modelos de compartimentos durante el desarrollo de la epidemia. Con lo cual se hace difícil pensar cuál sería la aplicación durante el desarrollo de la epidemia de estos modelos, que sí nos van a dar unos resultados espectaculares cuando hemos terminado, pero lo que queremos es avisar de qué es lo que va a pasar. Pues hubo un problema importante porque muchos grupos de investigación intentaron aplicar este tipo de modelos y otros tipos de modelos, y las predicciones que se hacían pues eran discrepantes. En los mejores de los casos tenían incertidumbres enormes, es decir, podrían predecir desde 1000 hasta 1 millón de fallecidos por la epidemia en los primeros inicios del desarrollo de la epidemia. Evidentemente, este tipo de resultados pues hacen que la población, que la gente pierda confianza en estos modelos y en estos grupos de investigación y en los resultados que obtenemos. También, desgraciadamente, muchas de las predicciones que se publicaron, entre comillas, porque se publicaban en la prensa, se publicaban en YouTube o se publicaban en los noticiarios en televisión, pues resultaron erróneos. Y de nuevo lo que sucede es que se pierde confianza en estos modelos. Por ese motivo, un organismo que en España se llama el Comité Español de Matemáticas promovió un grupo en el que lo que hicimos fue compartir nuestras predicciones, y ese grupo lo que hacía era producir una predicción compartida. Con lo que hacíamos era compartir la responsabilidad en las predicciones. Es decir, si nos equivocábamos todos. Bueno, en mi caso, como digo, yo empecé a estudiar esta epidemia pues cuando se hizo evidente que era grave. Es decir, finales de febrero, más o menos, cuando ya la epidemia se había trasladado a Europa, ya estaba en Italia, fue cuando empecé a aplicar estos modelos, vi que era complejo y decidí utilizar otro tipo de modelos, que es lo que vamos a ver después. En mi caso, desgraciadamente, yo no soy un experto ni soy el responsable de dar aviso a las autoridades competentes, pero en determinado momento un colega, además un colega noruego, con el que yo mantenía conversaciones diarias con respecto a la evolución de la epidemia, me indicó que sería muy recomendable que informara de mis resultados a las autoridades sanitarias, con lo cual informé a nuestro director general, a Carlos Alejandre, que gracias a él, pues bueno, pudimos informar a las autoridades sanitarias, aunque, bueno, como digo, para mi gusto tarde, porque nuestro primer informe, el primer informe que enviamos a Carlos III fue el 15 de marzo, que fue además la fecha en la que se declaró el estado de alarma. Como recordaréis, los españoles y los que no sois españoles y estáis conectados, pues el 15 de marzo fue cuando se declaró el estado de alarma. Bueno, en el caso de estos informes, como os digo, yo no utilizaba un modelo de compartimentos exactamente igual, sino que utilizaba una cosa que se llama ecuación logística, que es una ecuación que es harto conocida, se conoce desde hace muchos años, también más o menos de principios del siglo XX, y que se utiliza muchísimo, por ejemplo, en el desarrollo de poblaciones de animales. Pero también se puede aplicar para el desarrollo de epidemias. En este caso veis que la ecuación depende el número de infectados o de infecciosos
en determinado momento depende del número de infecciosos en el momento anterior, es decir, cuando nosotros teníamos los datos publicados de forma oficial o de forma oficiosa, porque también hay muchas otras bases de datos que también os voy a suministrar después, que daban esos datos de forma oficiosa, nosotros podíamos predecir el número de infecciosos que tendríamos el día después, sabiendo el número de infecciosos que teníamos el día anterior. Ese número es proporcional, en este caso, a una razón geométrica, a un parámetro R, minúscula en este caso, no es igual que el R anterior, el número básico de reproducción, ¿de acuerdo? Sino que es la tasa de infecciones, o cuánto se incrementan las infecciones por cada día que pasa, R, que también va a ser variable con el tiempo, ¿de acuerdo? Y se controla por la cantidad de gente que puede infectarse. En este caso, esa N es equiparable a los susceptibles que teníamos en el modelo SIR. Bueno, esta R es la que se puede medir, es decir, nosotros conocemos cuál es el número de infectados en un día, sabemos cuál es el número de infectados el día después, podemos medir de una forma directa cuál es esa R. Esa R en los primeros días de desarrollo de la infección, si buscáis los datos oficiales veréis que tenemos datos desde el 20 de febrero, en España, conociendo el número de infectados o de infecciosos en cada instante, podemos calcular R sencillamente haciendo una división. Ahora veréis por qué. Esa división, esa R, en el caso de España estaba en torno al 1,3. Es decir, cada día el número de infecciosos se incrementaba un 30%, que es muchísimo, es una barbaridad y veréis luego por qué. Pero se ha comentado muchas veces que esa R era tan grande en España, esa R que no es la R0, acordaros, es esta R, la razón geométrica, era tan grande en España por nuestro carácter abierto, porque estamos muy acostumbrados a dar abrazos y besos. Bueno, la realidad, que es lo que nos interesa, no la sensación de qué es lo que está pasando, sino la realidad, es que si medimos ese R en otros países, por ejemplo, en Bélgica, por ejemplo, en Noruega, donde pues, no tienen tanto carácter afable, tantos abrazos y tantos besos, o en Corea del Sur, esa R inicial, esa relación, esa tasa de infecciosidad de un día para el siguiente, pues resultó ser de más o menos el 50%. O sea, esa R era de 1,5. En Alemania o Eslovenia, esa R era de 1,4. En Estados Unidos, en el Reino Unido, en Francia o en Italia, tenían un R inicial, ese R, antes de que tomáramos ningún tipo de medida, ni lavarnos las manos siquiera, ni ponernos mascarilla, por supuesto, ni distanciamiento social, ni nada, ese R era igual que en España, era 1,3. ¿De acuerdo? Como os he dicho antes, uno de los problemas que tenemos con esta enfermedad, con el COVID-19, es que se conoce poquísimo, poquísimo. Y casi todo lo que veáis publicado, lo que se vea en las noticias, muchas veces son recopilaciones de conocimiento que tenemos de otras enfermedades o de otros coronavirus. Bueno, si aplicamos ese modelo, esa ecuación logística, de una forma similar, podemos también calcular el número de hospitalizados una vez que han sido infectados, podemos calcular de esos hospitalizados cuántos van a acabar, cuántos van a necesitar cuidados intensivos, cuántos van a acabar en una UCI, y de esos, ¿cuántos van a fallecer? Los podemos medir, en este caso podemos medirlos. Con lo cual podemos calcular una serie de parámetros con lo que predeciríamos de los infecciosos que nosotros calculamos con ese modelo, con esa ecuación logística en cada instante, cuántos acabarán hospitalizados, cuántos de esos hospitalizados pueden acabar en una UCI y, desgraciadamente, cuántos de esos que ingresan en la UCI fallecen. En el caso de España, solamente deciros, ya lo imagináis si no lo habéis visto, es que del número de diagnosticados, que no significa todos los que han terminado infectados, porque según el estudio de seroprevalencia que se hizo el 13 de mayo, la primera fase, sabemos que hay en torno a 2 millones y medio de infectados en España, que hubo 2 millones y medio de infectados en España. Conocemos, se midieron, o sea, se diagnosticaron alrededor de 200, 300.000, esos son los diagnosticados por el COVID-19 que fueron infectados, ¿de acuerdo? Y tienen un diagnóstico positivo, pues aproximadamente el 60% de esos que estaban diagnosticados acababan hospitalizados, ¿de acuerdo? Es muchísimo.
Desgraciadamente, de esos hospitalizados, el 10% de los que acababan en el hospital, el 10%, que también es mucho, necesitaban ser ingresados además de urgencia. De repente, no hay un marcador, no se saben, los médicos no saben por qué. De repente entran en anoxia, se ahogan y necesitan entrar en la UCI, ser intubados, ponerles un respirador y la mitad de ellos mueren. Bueno, esos son datos reales, eso es lo que nosotros realmente medimos, eso es lo que nosotros trasladamos a nuestro modelo. ¿De acuerdo? Igual que en el modelo de compartimentos de vacas medimos una serie de concentraciones, con eso calculamos cuáles son las constantes, cuáles son los parámetros, y una vez que calibramos el modelo podemos hacer predicciones. En el caso del COVID-19 es exactamente igual. Se miden el número de infecciosos, medimos el número de esos diagnosticados positivos que acaban hospitalizados, medimos el número de esos hospitalizados que acaban en UCI y necesitan un respirador, y medimos los que fallecen. ¿De acuerdo? Esos fallecidos, evitando toda la discusión que existe sobre si son más o si son menos, esos fallecidos tienen una definición en el caso de las estadísticas oficiales, y son los fallecidos que fueron hospitalizados y tuvieron un positivo en los test de COVID-19. ¿De acuerdo? Son los fallecidos diagnosticados hospitalizados. ¿Vale? Esos son los que se medían y son los que se informan diariamente y son los que modelizamos nosotros también. ¿Vale? No podemos modelizar lo que no medimos. Bueno, pues como decía, emitimos 3 informes. Esos informes Carlos Alejandre se los envió al Instituto de Salud Carlos III con los resultados que os voy a enseñar ahora. En una fase muy temprana, todos estos modelos, los modelos de compartimentos o este también, sabemos que presentan un crecimiento exponencial. En este caso de la ecuación logística, este término, como el número de infecciosos inicial va a ser muy pequeño con respecto a la población susceptible, que hemos dicho al principio que era toda la población en España o en el mundo, pues ese término es 0, con lo cual solo tenemos que el número de infecciosos en un tiempo t va a ser esa relación geométrica multiplicado por el número de infecciosos en el tiempo anterior. Eso lo podemos traducir a una ecuación diferencial que si integramos pues nos da como resultado una exponencial. ¿De acuerdo? El desarrollo inicial en cualquier epidemia es exponencial si se ha descontrolado. ¿Vale? Si ese R0, que decíamos al principio, es mayor que 1. Bueno, pues nosotros lo que predecíamos, si no se tomaba ninguna medida ese 15 de marzo, es que esa evolución exponencial iba a ser la que veis aquí. ¿Vale? Las predicciones, evidentemente, pues las hice antes, pero como digo, desgraciadamente no informamos oficialmente de esas predicciones a nadie. Bueno. En este caso, pues veis que el número de casos diagnosticados de infecciosos en muy pocos días se iban a traducir de los menos de 5.000 que teníamos en ese momento a casi 30.000. Eso lo podíamos traducir al número de fallecidos, al número de hospitalizados, al número de enfermos que necesitarían respiradores, ¿de acuerdo? Con lo cual tendríamos unas gráficas también exponenciales, que es la que veis abajo. Bueno, en ese primer informe lo que asustaba y lo que informamos al Ministerio de Sanidad es que si no se hacía nada, y además de forma rápida, el número de fallecimientos, siguiendo ese modelo, esa ecuación logística, habréis visto en otros modelos que el número es muy parecido, el número de fallecidos que podríamos tener en España directos por esa enfermedad COVID-19 en escasos 2 meses era cercano a 700.000. 700.000 directos, pero además íbamos a tener un número muy similar de personas que iban a necesitar respirador, UCI, y es imposible, directamente es imposible que ningún país tenga la capacidad para tratar a esa proporción de la población en una UCI. No se trata de escalar más o menos el sistema sanitario, es que es imposible escalarlo hasta cualquier situación. Con lo cual, si no se hubiera hecho nada en ese momento, en ese 15, 14, porque los datos eran del 13 de marzo, si no se hubiera hecho nada, hubiéramos podido alcanzar un número de 1 millón y medio de fallecimientos en España. Hablamos solo de España en todo esto que os estoy presentando. Pero bueno, el día 15, como os digo, se tomó la decisión, bajo mi punto de vista, la única decisión que se podía tomar llegados a ese punto, de confinar a toda la población. Más o menos drásticamente, llegó un momento en el que se confinó a toda la población no esencial, antes se dejaban los trabajadores no esenciales durante un tiempo, manteniendo el distanciamiento social, utilizando mascarillas, guantes, desinfección y todo lo que ahora es normal. Aplicando eso,
de nuevo tenemos que recalibrar nuestro modelo, tenemos que conocer cuál es el número de susceptibles, cuántos se habrán infectado en este caso. Ya no va a ser toda la población, porque prácticamente toda la población está encerrada, es imposible, no hay tasa de contacto entre infecciosos y susceptibles, con lo cual ese número es otro y desconocido. Nosotros emitimos otro informe, si no recuerdo mal, fue el día 24 de marzo, es decir, una semana escasa, un poco más después, en el que, pues decíamos, el número de fallecidos ahora, utilizando este modelo, sería cercano a 20.000, eso es lo que nosotros predijimos. Además, predecíamos una serie de cuestiones, por ejemplo, el día 30 de marzo se iban a necesitar 6.700 camas de UCI con sus respiradores asociados. Ese número se alcanzó, no el 30 de marzo, sino unos pocos días después. Predecíamos además cuándo se produciría el pico de fallecimientos. El pico de fallecimientos, utilizando este modelo, lo predijimos entre el 29 de marzo y el 3 de abril. En la gráfica aparece el 2 de abril, casualmente, que es el que se dice que fue cuando sucedió el pico de fallecimientos, pero bueno, es casualidad, sinceramente. En realidad dimos un rango y predecíamos un número de fallecidos para el 17 de abril en torno a 20.000 y entre 14.500 y 21.500, es lo que predijimos para el 19 de abril. Además, una vez producido el confinamiento total y una vez superado el pico, volvimos a emitir otro informe el día 4 de abril, si no recuerdo mal, el 7 de abril, con datos del 4 de abril, en los que predecíamos que si se seguía esa evolución, si se continuaba con el confinamiento total de la población, más o menos a finales de abril, entre el 18 y el 21 de abril, tendríamos un número de fallecimientos diario comparable a antes de que empezáramos el confinamiento. Además, comparábamos lo que sucedía si ese R, esa relación geométrica de nuestra ecuación logística, si esa R superaba ciertos valores. Y lo que se veía es que si esa R superaba el 3% diario solamente, acordaros que veníamos del 30% antes de tomar ninguna contramedida, si superábamos el 3% llegaríamos a una situación en la que de nuevo tendríamos un pico parecido de fallecimientos diarios. O sea, otra vez se saturarían los hospitales, otra vez tendríamos la misma situación que en marzo. Por eso era necesario mantener todo lo que estamos haciendo ahora, distanciamiento social, mascarillas, higiene, teletrabajo, todo lo que estamos viendo ahora es necesario para reducir esa relación geométrica por debajo del 3%. Y si se supera, pues esperemos que sea de una forma muy local, es decir, que lo podamos controlar, que no se nos descontrole como ha sucedido esta vez. Ya no estamos en febrero o marzo, ya no tenemos tanto desconocimiento, es decir, los médicos ya saben cómo tratar a los infectados graves, que son los que realmente son preocupantes, es decir, ya no hay la misma tasa de fallecimientos. Tengo que deciros que esa tasa de fallecimientos inicialmente era superior al 20%, es decir, de todos los que hospitalizaban, el 20% fallecían, es muchísimo. Esa tasa de fallecimientos la hemos disminuido. Yo decía, para mi modelo utilizaba una tasa de fallecimientos que era dinámica, es decir, la tasa de mortalidad, de fallecimientos en realidad, con respecto al número de casos finalizados, porque yo no utilizaba ni la letalidad ni la mortalidad, sino una cosa que llamo Case Fatality Rate, pues esa ha ido disminuyendo y ahora estamos en el entorno del 10%. Y disminuirá más. En China, cuando yo tomé al principio los datos, estaba en torno al 5% y será el valor al que tendamos. Bueno, pero otra vez estamos en un punto en el que las predicciones se hacen muy complicadas. Ya sabemos que la epidemia está controlada, que es muy probable que en muy poquito tiempo no solamente tengamos 0 fallecidos diarios, que es lo que estamos teniendo ahora mismo. Yo estoy convencido de que habrá algún brote grave que se descontrole y en ese caso tenemos que estar preparados. Lo que sabemos es que no estábamos preparados para un tipo de epidemia de este tipo. Tenemos que estar preparados para cuando haya un brote. Y hay muchísimas cosas que se pueden hacer. El Instituto de Sanidad Carlos III ha destinado 24 millones de euros a proyectos de investigación de todo tipo para intentar paliar la situación cuando llegue ese brote que vendrá. ¿De acuerdo? Y además hay otras cosas que ya vamos sabiendo porque el conocimiento se desarrolla en todo el mundo. Por ejemplo, se espera, no es seguro, pero se espera
que el aumento de la temperatura haga que la severidad de la enfermedad sea menor. Hay estudios científicos, de momento no son muy sólidos, pero hay estudios científicos que relacionan la severidad de la enfermedad con la carencia de vitamina D que existen en prácticamente todos los países desarrollados. Además, bueno, hay una evidencia científica que relaciona el color de la piel. Si uno es más oscuro y vive en la misma latitud, la insolación será la misma, pero la absorción de esa insolación, es decir, la producción de vitamina D, será menor. Por eso cuando se habla a veces de que afecta más a los negros que a los blancos, pues bueno, puede tener cierta relación con esa carencia de vitamina D. Con lo cual, bueno, es posible que cuando haya un brote, que ya os digo, yo estoy seguro de que lo habrá, pues se recomiende tomar vitamina D. Tampoco sabemos si esa inmunidad que se adquiere cuando se cura uno de la enfermedad, cuando ha sido infectado y se cura, va a permanecer durante mucho tiempo, va a ser unos meses, como con otros coronavirus, como os decía. No sabemos muy bien si se podrá controlar el brote. Esperamos que con todo lo que se está haciendo pues se pueda. Y desde luego estamos en medio de esos estudios de seroprevalencia donde también se está midiendo esa cantidad de personas que se infectaron, ese número de susceptibles que os decía antes que pueden cambiar, o el N en el modelo logístico, en la ecuación logística que yo utilizaba, pues esa cambia. Y ahora mismo el estudio previo que se hizo, el primero que se hizo, daba en torno a un 5% de la población, inferior a un 5%, eso es más o menos 2 millones y medio de personas, como os decía. Pero, bueno, en principio se pueden infectar todos. Otro de los resultados que nosotros publicamos es, según nuestro modelo, cuál era la proporción de las personas que se hubieron contaminado durante el desarrollo de la epidemia. El 18 de abril, pues nosotros producíamos este mapa que veis aquí a la izquierda de colores en base a las comunidades autónomas. Y se puede comparar con el mapa que se produjo con el estudio de seroprevalencia el 13 de mayo. Bueno, veis, ese está hecho por provincias, además está hecho de forma cuantitativa, el nuestro está hecho de forma cualitativa. Valor para publicar cosas basadas en modelos. Pero bueno, veis que se aproxima bastante, ¿veis? Quizás en nuestro modelo daba mayor incidencia en la parte de Castilla-León y menos en Madrid y en Castilla-La Mancha que lo que ha hecho el modelo de el estudio de seroprevalencia, pero repito, el gráfico de la izquierda, el mapa de la izquierda está hecho en función de las comunidades autónomas y el de la derecha en base a las provincias. Hay diferencia, pero bueno, veis que se ajusta bastante. Bueno, y desde luego, no solamente están los modelos de compartimento, no solamente está la función logística, no fui yo el único que aplicó la función logística, otros grupos también lo utilizaban, sino que hay otro tipo de ecuaciones, otro tipo de modelos. Por ejemplo, para citaros la función de Gompertz, que es otra ecuación, el algoritmo de Gillespie, que es otro algoritmo, también para calcularlo, y os menciono y os pongo un gráfico, y la web también, e incluso la referencia de la publicación, donde está el modelo. En teoría debería de estar, bueno, está la descripción cualitativa de cómo es el modelo de algo que en Estados Unidos se llama el Instituto para Métricas y Evaluación de la Sanidad, de la Salud, ¿de acuerdo? Donde ellos han estado publicando predicciones desde febrero, están publicando todavía predicciones del desarrollo de la enfermedad en cada país y en cada zona económica. En España, por ejemplo, lo hacen por comunidades autónomas también. Y bueno, solamente os quería enseñar este gráfico. Este, además, es importante porque es el que utilizaba el presidente de Estados Unidos, Trump, cuando él comunicaba la estimación del número de fallecimientos que iban a ocurrir en Estados Unidos, sin tener en cuenta que las incertidumbres que ellos ponían en sus predicciones eran enormes. Entonces, uno no puede hablar solamente cuando hace este tipo de predicciones de cuál es el número promedio que predice, sino que hay que incluir las incertidumbres. Bueno, pues esta línea naranja es lo que está sucediendo a día de hoy en Estados Unidos. Lo que ha sucedido, lo que está sucediendo en proporción de fallecidos por cada 100.000 habitantes en Estados Unidos. Y si veis, la línea azul es lo que ha sucedido y está sucediendo y va a suceder en España en cuanto al número de fallecidos, de nuevo, proporción por cada 100.000 habitantes. Veis que en este caso, utilizando ese modelo, en este instituto, ellos predicen que a principios de julio, más o menos, de nuevo volverá a incrementarse ese número de fallecimientos. Esto no lo puede saber nadie.
pues en su modelo ellos predicen eso, pues puede ser o puede ser que realmente la temperatura haga que el virus sea menos agresivo, con lo cual tengamos menos fallecimientos. Veremos. Y bueno, como os he dicho antes también, los modelos se pueden hacer muchísimo más complicados, se pueden implementar muchísimos más compartimentos, se pueden parametrizar las contramedidas, todas esas que se llaman NPI en inglés, Non-Pharmaceutical Interventions. La enfermedad se puede convertir en endémica, es decir, el coronavirus puede estar siempre con nosotros y puede que no llegue nunca una vacuna. Puede pasar, no sabemos. Se dice que la vacuna puede tardar como mínimo un año y medio. Se sabe por experiencia que la vacuna que más rápido se ha desarrollado jamás se tardó 5 años. Se espera que se tarde menos por todas las nuevas tecnologías que tenemos. Veremos. Pero puede llegar el caso que sea una enfermedad que esté siempre, como os decía antes, como el virus, el coronavirus, que produce el 15% de los constipados comunes. Si hay una vacuna, pues habrá campañas de vacunación que podemos también modelizar. Eso lo que hace es reducir el número de susceptibles. Se puede utilizar la movilidad de las personas en un espacio determinado. Se puede también implementar matrices de movilidad. Y bueno, os quería dar además información para vosotros. Ya no voy a hablar más, solamente os voy a dar información que podéis visitar, que podéis mirar. Por ejemplo, la página web del Carlos III. Por ejemplo, una calculadora de epidemias. Tenéis en la misma página web del Carlos III los informes MOMO, que es otro sistema de alerta temprana. También estaba hecho para posibles epidemias, es decir, si el número de fallecimientos excede la previsión basada en fallecimientos de años anteriores, que son esa línea azul y esa banda moradita, ¿de acuerdo? Eso es lo que se esperaba y esto es el exceso de fallecimientos. ¿De acuerdo? Está también en esa página web del Carlos III. Tenemos la iniciativa CEMAT, que no CIEMAT, ¿de acuerdo? Ese Comité Español de Matemáticas que os decía, donde también hemos colaborado. Ahí aparecen nuestros nombres de la Unidad de Protección Radiológica del Público y del Medio Ambiente. Estamos también como uno de los 40 grupos que hemos participado. Tenemos datos sobre la epidemia, lo que ha sucedido, el número de infectados, número de fallecidos, número de hospitalizados, en páginas oficiales como el CDC europeo, el Centro de Control de Enfermedades Europeo, el CDC, ¿de acuerdo? Donde aparecen los casos en todo el mundo. También hay recopilaciones oficiosas como Worldometer, como este de aquí, donde recopilan los casos por provincias en España. Y desde luego hay miles de artículos científicos, tanto publicados en revistas científicas revisados por pares como borradores. Muchísimos de los que vais a ver son borradores que no han sido revisados por pares, que no son solamente, evidentemente, hay muy poquitos de modelos, hay muchísimos de tratamientos a los pacientes, de qué es lo que está sucediendo, de qué es lo que puede suceder, de cómo se tratan a los pacientes. Y uno de los proyectos que se han financiado en Estados Unidos precisamente ha sido intentar aplicar la inteligencia artificial para discriminar de todos esos miles de artículos que es imposible de todo punto que un científico se pueda leer, cuáles de esos son útiles y cuáles no. ¿De acuerdo? Hasta ese punto hemos llegado. Estamos en otra época. La ciencia es accesible para todo el mundo. Y bueno, os quería dar un par de cosas más divulgativas para vosotros, para vuestros hijos o para que leáis más sobre el tema. Por ejemplo, esta publicación de 2009, para hacerlo más atractivo, habla de este desarrollo o de estos modelos epidemiológicos desde el punto de vista de una enfermedad que llama un ataque zombie. Y si lo leéis, si lo descargáis, está disponible libre en Google, pues veréis que aplica el mismo tipo de modelos de compartimentos como el SIR. En este caso tenemos susceptibles, infectados, se convierten en zombies, se recuperan, una vez que mueren pueden volver a resucitar como zombies, podemos implementar cuarentenas. Bueno, a pesar de lo divulgativo, del chascarrillo de que sea una enfermedad zombie, el desarrollo matemático es muy riguroso y, sinceramente, si estáis interesados, os lo recomiendo. También esta página web que tenéis aquí, la presentación os la pasaremos después. No sé cómo lo va a pasar Susana, pero la vais a tener, ¿de acuerdo? Igual que vamos a tener grabada la charla, pues vamos a tener la presentación. Así que podéis acceder a esa página web donde tenemos, también utilizaron como reclamo para el público normal, también un ataque zombie, pero en este caso tenemos además la movilidad modelizada solamente en Estados Unidos, ¿vale? Pero para desarrollar estos modelos pues está muy bien. Hay decenas
decenas de vídeos en YouTube que podéis ver. Os recomiendo, si no lo habéis visto ya, este que os pongo aquí, donde pues se discuten cuáles son las contramedidas y cuáles son los efectos de las diferentes contramedidas que se podían tomar en la epidemia. Y para terminar, solamente un juego, para que veáis hasta qué punto de conocimiento estamos hoy en día, en el que el objetivo es exterminar a la raza humana mediante una epidemia que modelizamos nosotros. En una epidemia en la que producimos mutaciones, puede ser vírica, puede ser fúngica, puede ser bacteriológica. Una de las conclusiones de este juego es que es extremadamente difícil ganar. Es muy difícil, incluso haciendo trucos como podemos hacer en un juego, es muy difícil que una epidemia pueda terminar con la raza humana. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta que esta enfermedad tiene una mortalidad muy bajita. Si hacéis los cálculos con la mortalidad, acordaros de la definición, con respecto a la población total en España, está en torno al 1 o 2%. Bueno, un 1 o un 2% es algo asumible. Incluso si fuera más, pues bueno, podríamos repoblar el planeta, digamos. El problema es si llega una pandemia con una mortalidad muy superior, como por ejemplo la de la peste. La peste tenía una mortalidad en el siglo XVI, siglo XV, tenía una mortalidad del 50-60%. Se sabe que tenía un 50-60%. Imaginaros, si no estábamos preparados, si sabemos ahora que no estábamos preparados para una epidemia del nivel de este COVID-19, imaginaros si llega una de esa mortalidad. Así que, en mi opinión, como conclusión de esta charla, tenemos que prepararnos, no solo para el COVID-19, hay que prepararse, hay que hacer muchas cosas. Ha sido lamentable que no estuviéramos preparados ya para esta epidemia, que como digo y repito, bajo mi punto de vista ha sido leve. Si viene una grave, vamos a pasarlo mucho, mucho, mucho peor. Hay muchas cosas que hacer y nosotros hemos propuesto, por ejemplo, que si no existe, que en España sabemos que existe algo, pero no existe lo que proponemos, que es crear una red de alerta temprana en la que se utilicen estos modelos de desarrollo para cualquier epidemia. Si llega una epidemia, empezamos a detectar infecciosos, infectados, diagnosticados y vemos un crecimiento como el que predicen estos modelos, podemos alertar y podemos tomar medidas más localizadas. Podemos optimizar los recursos, dedicar solamente y hace falta tomar la medida extrema de confinamiento de la población, confinar solamente un área sanitaria, no todo un país o no toda una provincia, sino solamente donde se está produciendo el brote. Bueno, como digo, hay muchas cosas que hacer y hay que prepararse. Bueno, os dejo también algo de bibliografía, básicamente de lo que os he hablado durante la charla, y eso es todo. Esa es la conclusión. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Y ahora, si queréis, pasamos al turno de preguntas. Ya hay varias personas que por lo menos te dan las gracias por la magnífica charla y por el trabajo realizado. La verdad, a mí me ha parecido muy interesante. Ya me lo pareció cuando me lo contaste y bueno, pues no has defraudado. Daniel, ¿estás presente? Si quieres, te abro el micrófono y lo preguntas tú directamente. Puedes hablar, Daniel. Hola, buenos días. Juanca, me ha encantado la presentación, ha sido todo muy original y lo has plasmado de una forma estupenda. Lo importante, lo que quería preguntar era si habías comparado, como mismo has dicho, has participado con otros grupos que se crearon a raíz de esta situación. ¿Has tenido oportunidad de comparar los resultados con los de la Universidad de Valencia, el Instituto de Cibernética Matemática, sobre todo, y el de Sevilla, que han sido, por lo que veo, los que han sido más punteros en este tema? Los más mediáticos, porque, como decía antes, el problema de estas cosas es que tienen mucha cobertura mediática y esos grupos pues se supieron mover muy bien desde el punto de vista de los medios de comunicación, sinceramente, y entonces aparecieron en muchos sitios. Pero si has seguido un poquito los resultados, habrás visto que muchos de esos grupos en determinado momento dejaron de dar predicciones, abandonaron. Ellos decían porque la estadística era mala, porque no teníamos suficientes datos, pero la realidad es que cuando se está desarrollando una epidemia de estas características, un hospital, un médico, lo último en lo que va a pensar es en mandarme buenos datos a mí. Es decir, esto va a suceder siempre, siempre. Entonces,
Con esos modelos sí me puedo comparar, pero ya te digo, ellos no daban resultados durante todo el desarrollo de la epidemia, solamente durante determinado momento en el que los resultados cuadraban con los datos reales. En la iniciativa del Comité Español de Matemáticas, yo les propuse que ya que iban a recibir los resultados de 40 grupos de investigación, sería interesante para nosotros, como investigadores, hacer ese tipo de intercomparaciones, igual que se hacen en los laboratorios, y además no pasa nada si uno se equivoca en sus predicciones, porque bueno, es un grupo de expertos que lo que intentan es mejorar los modelos para finalmente tener un modelo bueno. Pero bueno, descartaron esa idea y lo único que hacen, no publican los resultados de los grupos, ni los comparan tampoco, sino que lo que producen, lo puedo enseñar si quieres, Susana, en un momentito. ¿Hay tiempo? ¿Un minuto? Un minuto, si es un minuto, estamos justo pasando de tiempo. Es un minuto. Entonces, ellos lo que hacen es, a ver, tengo que maximizar esto. Vale. Lo que hacen es producir un predictor compartido, ¿vale? Esta de aquí es la acción matemática contra el coronavirus del Comité Español de Matemáticas que os decía, ¿vale? Y ahí dentro, pues tenemos los grupos en algún sitio, que es donde estamos. Está tu nombre también, Daniel. Dentro de aquí estamos nosotros, ¿vale? Como grupo, pues mandé las predicciones y están. Pero ellos lo que daban es esto de aquí. Ellos solamente daban esta predicción, ¿vale? Cooperativa, donde ves, lo único que dan es un valor con su incertidumbre de cuál será el número de fallecidos, cuál será el número de infectados en el futuro, y además nadie de los epidemiólogos, porque yo no me puedo considerar epidemiólogo, pero ellos sí, nadie de los que sabe se atreven a dar predicciones más allá de 7 días. A más largo plazo no dan. Entonces ellos lo que hacían era producir, no te sé decir cómo, sinceramente, Dani, este predictor compartido entre los resultados de esos 40 grupos, y eso es lo que se publicaba. No, la respuesta corta es no podía compararme con otros grupos, y bueno, si se hace una iniciativa de intercomparaciones en el futuro, pues ahí intentaremos participar, ¿no? Yo creo que cuando se tenga toda la información y la base de datos de mucha calidad, los resultados pueden ser mucho mejores. O sea, refinar muchísimo esos modelos y ver hasta qué punto los resultados reproducen toda la situación, porque por lo que he visto yo, las bases de datos a las que se tienen acceso, cada uno es su madre y es su padre, y se entiende también una situación caótica en la que no se puede refinar esos valores, pero sí es una y no para futuro. Un gran trabajo, Juan Carlos, Raúl. Gracias. Una nueva pregunta también de Beatriz. Beatriz, tienes el micro abierto. No se oye. Bueno, pues no parece. La pregunta es, ¿podrías calcular por grupos de edad y condición racial? Sí, porque en el modelo que yo aplico, como se basa exclusivamente en medidas, se puede solamente limitar el conjunto de datos a lo que queramos, a las edades o a la condición racial, o también a la localización. Podemos utilizar el mismo modelo para una provincia solamente. Yo lo apliqué a nivel países, a muchos países. Se puede aplicar también a todo el mundo, a todo el planeta, o como digo, a un área sanitaria. Por ejemplo, yo vivo en un pueblo en Madrid que se llama Las Rozas, donde pues tenemos varias áreas controladas por centros ambulatorios. Pues se podría aplicar solamente al área de interés. Sí, se puede. Bueno, pues no parece que haya más preguntas. ¿Alguien más se anima? Ya habíamos dicho de 11 a 12 y media y 32. ¿Vale? Bueno, pues muchísimas gracias por tu charla y deciros que como la hemos grabado, pues procederemos a subirla, no sé si nos dará tiempo ahora o mañana a primera hora, desde el Índico, en la misma zona donde tenéis la información de esta charla, tendréis el enlace para poder descargarla, incluso la presentación. Pues muchas gracias a todos y bueno, pues seguiremos con sucesivos webinarios. Hasta la próxima. Gracias a Dios.
Cuidado, ¿eh?